Pues bienvenidos a la casa del Señor. Mi nombre es Juan Manuel y hoy me toca predicar. Soy el pastor de esta congregación y el encargado de alimentarlos, hermanos. Si no hay una buena alimentación, no hay buenas ovejas. ¿Sí entienden eso, hermanos? Amén. Y si hay un buen pastor que les da la comida a todos parejitos, todas deben de estar en el mismo conocimiento, ¿verdad, mis hermanos? En la congregación no deben de estar unos más arriba que otros. El Señor nos quiere por parejos porque a todos se nos da la sabiduría y nos quiere llevar a otros lugares para poder compartir la palabra de Dios. Yo veía y decía, hay hermanos que van a compartir la palabra de Dios y muchas veces me han compartido a mí y yo por misericordia y por humildad me quedo callado. Pero sí les exhortaría que los de esta congregación vayan y vayamos bien cimentados en la palabra de Dios, porque muchas veces vamos a dar puras herejías. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tú y yo podemos estar dando un falso ¿qué? Evangelio. O estaremos torciendo el evangelio, o estaremos diciendo cosas que ni siquiera entiendes y ni siquiera están en la Biblia. Ese es el problema número uno, por lo cual pueden venir a engañarte. No puedes estar cimentado. ¿Y qué va a pasar? Te van a sacar de aquí. Y no es que te saquen de aquí, te están sacando del reino de Dios, ¿sí? Y el reino de Dios, hermano, ¿sabes qué pasa? Cuando no entendemos la palabra, viene cualquier viento de doctrina y te va a llevar. Ah, porque aquí no me siento a gusto, porque aquí regañaron a mi hijo, porque aquí no me dejaron hacer lo que yo quiera. No, tú aquí, el niño, hermana, agarra tu bebé. Los niños aquí tienen que estar disciplinados, desde el más grande hasta el más chico. Y muchas veces, ¿sabes por qué se van la gente, hermanos? ¿Sí sabes por qué se van? Porque les han dado una leche espiritual poquita y se van. Pero no te vas de la congregación, te vas de Cristo. Porque si no hay una sana doctrina donde te vayas a parar, ¿qué va a pasar con tu alma? Se va a perder, hermano. A mí si me exhortaran y me regañaran, me han regañado y digo, ¿me quedo callado? Sí, Señor. Acepto, Señor, que estoy mal. Aunque me duele, aceptamos que estamos mal. ¿Y sabes qué? A la siguiente vez quiero ser mejor. Una edificación no es para maltratarte, una edificación es para seguir avanzando. ¿Y sabes qué, hermano? Gracias por haberme edificado. ¿Sabes qué, hermano? Gracias porque mis hijos ya están mejor. ¿Sabes qué, hermano? Gracias porque yo ya cambié. ¿Sabes qué, Señor? Gracias porque a través de mi hermano que me edificó, yo ya no soy el mismo. Y esta palabra, la palabra de Dios es para todos. El pastor no, porque es más santo. Tómala, no es cierto. Todos somos iguales y hasta el día de hoy todos somos pecadores, hermano. Estaríamos preparados que llegue una persona inconversa. Hay muchos señalamientos a las personas homosexuales. ¿Cómo lo recibirías tú, hermano? ¿Eres un pecador? Tan pecador es esa persona como tan pecador eres tú, hermano, o como yo. Todos estamos en el mismo barco. ¿Qué tienes que demostrar tú, hermana y hermano? Amor. Amor. ¿Lo vamos a señalar? No. Tú enséñale la palabra de Dios y dice que la palabra lo va a hacer libre. Y un día lo que el Señor hizo perfecto, Él lo va a cambiar. Amén. Pero es a través de ¿qué? ¿De golpes? No. Es a través de puro amor. Jesucristo nos transformó a cada uno de nosotros con amor. Amén. ¿O al caso te trajo con una soga? ¿O te trajo pegándote así como Él lo chicotearon? Dice Pedro, ya no es con espada, es con la palabra. La palabra de Dios, aunque fuerte es con amor para podernos edificar, hermano. Amén. Si Jesucristo no nos habla a través de su palabra, tú y yo estaríamos en el mundo todavía. ¿Y sabes por qué llegaste a Cristo? Lo primero que llegan a Cristo, los primeros nuevos que hay, cuando llegan,
todos nos levantamos y le damos la bienvenida. Bienvenido, hermano, ¿verdad? Y es lo más maravilloso que sientes en tu corazón, ¿verdad, mi hermano? Y es algo que tú deseas, que a donde yo vaya o vas pasando el hermanito, hermano, Dios te bendiga, hermano, aleluya, o ya le invitas algo, pero es por amor. Y esta alabanza que entonamos, hermano, la que dice, ¿cómo se llama, Marta? La de el último canto, el canto de Jesús. Ese canto, hermanos, era un himno que ellos cantaban, un salmo, donde ellos iban caminando y estaba Jesucristo con sus apóstoles, e iban entonando esa alabanza, ese himno. Y era un himno, hermanos, que él sabía que iba a la cruz a morir, mas sin embargo todavía alababa, o se alababa a sí mismo, ¿verdad? Y él decía, ojalá que en su casa le escuchen y alcancen a entender lo que dice. A pesar de que él sabía a dónde iba y a pesar que les decía alabar a Yahvé, a Jesucristo, naciones todas, ¿verdad? Porque en él estaba el perdón, hermanos. Y esa alabanza, ojalá que la puedan escuchar en tu casa, pero te pido un favor. Que le subas a todo, y que los que oigan ese himno, ese salmo, escuchen la verdad, el poder que tiene esa alabanza o ese himno, hermanos. Y lo que dice y a donde iba, no se arrepintió y seguía. A pesar de que él sabía a dónde iba, al matadero, ¿sabes qué pasó, hermano? Él nunca renunció para atrás. Como a veces muchos nos pasa, ¿verdad? Chin, el enemigo nos sacude, pero no, hermanos, el enemigo está vencido. Amén. Hoy, ¿qué debemos de hacer en este día, hermanos? Seguir alabando al Señor, ¿verdad? Seguir alabando al Señor. Vamos a orar por la palabra de Dios, que ahorita les voy a dar el capítulo y versículo, hermanos. Vamos a abrir nuestro libro en el libro de Ezequiel 18, hermanos. Ezequiel. Fíjense, hermanos, cómo se llama. Uno. Le vamos a dar el 18:1 al 20. Fíjate, hermanos, el título, ¿cómo se llama? No hay, oigan bien, porque en esto van a caer muchas tradiciones pastorales. No hay maldiciones generacionales. Si nosotros, o los que están en el live, oigan bien, no hay maldiciones generacionales. ¿Esto qué quiere decir, pastor? ¿Que mi papá fue borracho y yo voy a ser borracho? No, hermanos, eso no dice la palabra, mas sin embargo hay doctrinas donde dicen maldiciones generacionales. Quiere decir que lo del papá se le pasa al hijo y del hijo a su otro hijo. Aquí vamos a ver si es cierto lo que dicen o es mentira. Amén. Y hoy tú lo vas a ver, hermano, porque muchas veces dicen, el papá era así, el papá es esto. Si yo trabajo haciéndole a mi hijo, si quiere trabajar ahí lo puede hacer, pero mis otros hijos son diferentes. ¿Sí me entiendes, hermano? Esto es una doctrina de hombre. Pero vamos a ver qué más nos revela el Señor Jesucristo, si es verdad lo que te estoy diciendo. Y si no es verdad, tienes derecho a levantarte y me decirme, hermano, estás hablando mal y está dando un falso evangelio. Amén. Pero nosotros vamos a ir escudriñando a través de Ezequiel 18, ¿sí? Y vamos a ir al libro de Jeremías también, un poquito, para que veas Ezequiel 18:1. Y vamos a ver, hermanos, qué está pasando aquí. Mas, sin embargo, también debemos de leer e interpretar bien la palabra de Dios. Porque desde el principio, si no entiendes lo que yo te digo, tú dime, hermano, no entiendo y yo no me voy a pasar.
Pero si entiendes, le voy a seguir, porque si no entiendes lo primero que te voy a decir, no vas a entender toda la palabra. Amén. Lo voy a hacer lo más literal y lo más limpio que se pueda hacer. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir que despacio. Amén. Aquí dice: el alma que pecare moriré. Entonces, aquí está hablando de qué? De un alma, ¿verdad? Nosotros, hermanos, con esto refutamos. Marta, apúntame Tesalonicenses, acuérdate. Con esto refutamos que sí tenemos un alma, hermano. ¿Dónde lo apunto? Porque muchas veces Tesalonicenses en tu... Muchas veces, hermano, muchas veces nos dijeron que no teníamos un alma. Pero yo te voy a decir, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y muchas veces nomás dicen que tenemos el cuerpo y el espíritu. Pero el Señor nos dijo, ahorita tú, en el principio dice, el alma que pecare morirá. Entonces quiere decir que el Señor sí testifica que tenemos un alma. Y esa alma es la que debemos de cuidar. Porque el cuerpo va a la tierra, el alma espera en un lugar y el espíritu vuelve ¿a dónde? Al Padre. Y eso tú lo debes de saber, hermano. Eso no te lo deben de ocultar. Pero vamos a ver dos cosas, hermanos. Vamos a ver dos cosas aquí. Lo primero, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? ¿A ti cómo te han enseñado que hay maldiciones generacionales? Todo el tiempo, por decir, si este es pobre, el otro va a ser pobre. La palabra de Dios dice que te esfuerces, seas valiente, así como le dijeron a Josué, y trabaja. ¿Quieres salir de ahí? Tenemos que esforzarnos. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Señor, yo no quiero estar así, ¿verdad? Amén. La otra es, estas maldiciones es de generación, porque su abuelito fue así, su abuelito, su tatarabuelito, y así son. No, hermanos, esa es la mentira más grande, y eso eran tradiciones o dichos. Hoy viene dichos que tenían, y yo te lo voy a demostrar desde el Antiguo Testamento. Dichos, ni siquiera un mandamiento, ni siquiera nada, hermanos. Por eso vamos a interpretar bien la Biblia. En el primer versículo, si entiendes como te explico, me vas a decir bien, y si no te lo voy a repetir hasta que entendamos para poder seguir, porque si no, no vamos a entender. Fíjate lo que dice el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿A quién vino palabra de Jehová? A Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Un profeta que usó Dios para edificar ¿a quién? ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Fíjate, aquí voy a parar. ¿Qué dirás? ¿Con qué? ¿Con un qué? Con un refrán. ¿Es mandamiento? No. Era cosa de los hombres. Y lo voy a repetir. ¿Qué pensáis vosotros? Le está diciendo, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Hermanos, si tú no alcanzas a entender esto, si no alcanzamos a entender esto, lo demás no lo vas a entender. Si no entendemos que es una dentera, ¿sí? No vas a entender nada. Pero hoy lo vamos a explicar paso a paso, amén. Dice que los padres comieron ¿qué? Uvas. Pero ¿cómo estaban esas uvas? Y cuando comes tantas uvas agrias, ¿cómo queda tu dentadura? ¿Cómo queda? Bien, pero ahora vamos a leer otra vez y ahí va a estar la clave. ¿Sí me están entendiendo, no? Amén. Dice: ¿qué pensáis vosotros de los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los ¿qué? De los hijos. Tienen la dentera. ¿Qué te quiso decir aquí el Señor?
Dice que lo que haya comido tu papá, para ti no se te va a pasar. El que comió las uvas agrias, él va a pagar. Él va a tener ese dolor o esa sensación mala. ¿Se fijaron lo que dijo el Señor aquí? El pecado que tú hagas es tuyo, no se lo vas a dar a tu hijo. Y el problema de aquí es, si no entendimos, no vas a comprender la palabra de hoy, de lo que estamos dando. Si tú haces algo malo, tú vas a pagar. Dice el título, el alma que ¿qué? El alma que pecare, esa morirá, no le va a heredar nada a su hijo. Amén. Oigan bien, entonces el que haga y el que cometa actos, que coma uvas agrias, el que esté haciendo el pecado, no se le va a heredar al hijo. Al que haga las cosas mal, a este se le va a ¿qué? Dar juicio, ¿verdad que sí? Amén. Entonces ya entendimos ahí, hermano. Amén. Y luego dice el 3, vivo yo. ¿Quién dice? Dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. ¿En dónde? Israel tenía ese refrán. Pensaban que la maldición era para sus hijos y de generación en generación. Pero el Padre por eso vino, dijo, yo no vine a eso. Yo vine a darte vida y vida en abundancia. Amén. Lo que hayas cometido, tú lo vas a pagar. Pero más adelante te va a decir, espérate, pero te ofrezco algo maravilloso. Lo que hayas hecho y todavía tienes vida, arrepiéntete y ven a mí, porque lo que haya hecho el papá va a pagar. Pero si tú te arrepientes, si eres una persona justa, ¿qué va a pasar? Va a haber un juicio bueno, ¿verdad? Y ese juicio va a ser para bien. El Señor no quiere verte mal, hermano. Por eso muchas veces, cuando no entendemos que era madre entera, interpretamos la palabra mal y sacamos un texto de contexto y llevamos a hacer una herejía de esto. Por eso el Señor desde el principio pone, el alma que pecare morirá. Así que no eres transgresor de la maldad que tú hagas. Si yo estoy bien y mi hijo está mal, ¿quién es el que va a pagar? El hijo. Pues el hijo, hermano. Y de eso se trata esta. Por eso estaba diciendo que ellos tenían un refrán o un dicho, ¿verdad? Pero él vino ¿qué? A corregirlos. ¿A quién? Al pueblo de Israel, porque se los estaban llevando ¿a dónde? A perdición. Los estaban llevando a perdición. Fíjate lo que dice el 4. He aquí que todas las ¿qué? Todas las almas son ¿de quién? De Dios. Dice, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. No está diciendo que toda tu familia, ¿da? Así como Cornelio, ¿da? Mi casa y yo, ¿cómo decía esa palabra? No. Que fue salva. Que va a ser salva tú y toda tu familia. No, así no, hermanos. Aquí dice que toda alma que pecare, esa va a morir, hermanos. Aquí el Señor les estaba aclarando que les dijera Ezequiel al pueblo de Israel, mira, ese dicho ya no quiero que lo andes diciendo. Lo que quiero que enseñes es, el que peque, esa tendrá un buen juicio, pero el que no peque tendrá vida eterna. ¿Y qué les estaba diciendo en ese momento? Que se arrepintieran, ¿verdad? Porque tenían vida. Y si hay vida, ¿qué había? Una esperanza, hermano. Amén. Y fíjate lo que dice el 5. Y el hombre que fuese justo e hiciere según el derecho a la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer de menstruosa. Fíjate lo que dice aquí, hermano. Voy a poner una pausa aquí. Muchas veces, hermanos, nosotros, el Señor dice que muchas veces puso esos estatutos, ¿verdad? Que no hiciéramos cosas indebidas para poder ser justos, tú y yo.
Y lo voy a repetir así, dice, que no comiese sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Aquí hay un paréntesis, hermanos, y se está refiriendo que el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo, hermano? Adorando allá en los montes a los ídolos, ¿verdad, hermano? Allá andaban comiendo, ofreciéndoles comida, andaban adorando, y por ese pecado podían morir. Sí, hermanos, y por eso mandó Ezequiel, dice, ni violar a la mujer de su prójimo, dice, ni se llegare a la mujer menstruosa. Había dos cosas aquí: no puedes obtener la mujer de tu prójimo, ni tampoco cuando la mujer esté en su periodo, no puede un varón estar con ella, porque lo que sale de la mujer es algo que el cuerpo desecha, hermano. Y desde ahí, por eso el Señor también eso no lo aprueba, porque después de ahí vienen las enfermedades, hermano. Esto dice la palabra, no lo digo yo. Y luego dice el 7, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo, ni que diera de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Aquí ya sabemos, hermanos, que a veces nosotros pues prestamos y no debemos de oprimir a nadie, no lo debemos de estar sangrando, pero también dice que no le robáramos, que no le pudiéramos cobrar algo, que ponerle un poquito más, que sería injusticia, ¿verdad? Y que también que si tuvieras ese pan, que también tienes que dar al que tenga necesidad. Amén. Y luego fíjate lo que dice el 8, que no prestere a interés ni tomare usura. O sea que usura quiere decir que no le dobletieres, que no te aprovechares de él, ¿sí? Y luego dice que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombres y hombres. En que dice el 9, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente este justo, este viva, dice Jehová el Señor. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Muchas veces, hermanos, el Señor nos muestra cómo debemos de caminar, pero nosotros, hermanos, Él dice guarde mis decretos o guarde mis mandamientos, ¿verdad? Pero muchas veces no los aguardamos. Dice que el alma que va a pecar, ese va a morir, ¿verdad? Aquí nos está hablando de estatutos y nos está diciendo cómo debemos de comportarnos. Si tú y yo nos comportamos mal, ¿a dónde vamos a ir? Y va a haber un juicio, ¿verdad que sí? El Señor manda a que tú y yo nos retractemos, que tú y yo salgamos de donde estamos ahorita. Amén. Y que también seamos misericordiosos. Eso es lo que manda la palabra de Dios. ¿De qué te sirve estar aquí si no tenemos misericordia? ¿De qué nos va a servir? De nada te sirvieron 10, 15, 20, 30 años de cristiano, de nada te va a servir. Pero los 10 dice, mas si engendrere hijo a las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y mentiroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, y hiciere abominación, prestaré a interés y tomaré usura, vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirán, su sangre será sobre él. El Señor les estaba advirtiendo y le estaba diciendo a Ezequiel lo que tenían que hacer bien y lo que tenían que hacer mal, lo que tenían que seguir, y les estaba diciendo todo lo que estaban haciendo mal, y aquí les estaba diciendo qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos se corrigieran, hermano. Y lo único que quería, hermanos, lo único que quería, les estaba diciendo aquí, que ellos estaban adorando a un Dios que los sacó de Egipto, a un Dios que todo el tiempo tuvo misericordia de ellos, a un Dios que los pasó por el Mar Rojo, por el río Jordán, les dio la tierra prometida, les dio alimento, les cayó alimento por 40 años en el desierto, y aún seguían adorando ídolos. 430 años, yo creo, prisioneros, aprendieron lo malo. Pero ¿qué decía? Que
quería este mundo y hasta ahorita quiere limpiarnos de la idolatría. La idolatría nos manda a hacer cosas que no debemos de hacer. La idolatría es dinero, la idolatría es esos monos que han hecho de yeso, de barro, de bronce, de madera y muchas cosas más. Idolatría es idolatrar a tu esposa, tenerlo en lo más alto, y eso no debe de ser así. Dice: primero busca el reino de Dios y ser justo, y todo lo demás viene por añadiduría, porque tú eres justo con Dios, Dios va a ser justo contigo, hermano. Amén. Y dice el 14: pero si éste engendra hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y que viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su propio no violare, dice, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos al hambriento, dice, diere su pan y cubriere con vestido el desnudo, apartaré de su mano del pobre interés, usura no recibiré, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. ¿Qué? No morirá por la maldad de su padre. De cierto que ahí está, fíjate nomás, ¿verdad que no hay maldiciones generacionales? ¿Eran qué? Tradiciones pastorales, como ahorita que el que diga que es de generación en generación la maldad. Entonces mi pregunta es para ti, hermano. Entonces, ¿para qué sirvió la muerte de Jesucristo? Todo está consumado. Oigan bien, hermanos, por eso tenemos que estudiar la Biblia. Si el Señor dijo que todo estaba pagado, ¿va a seguir la maldición? Por eso nosotros debemos de estar bien listos, hermanos. Y también el Señor habla de un nuevo pacto. El nuevo pacto fue Jesucristo, hermanos. Que en Él iba a haber redención. Y hasta el día de hoy, hermanos, no podemos entender eso. Y ¿sabes qué? Me está pasando esto porque a lo mejor mi abuelito tenía esto y esto y esto, y me pasó esto. No es así, hermano. Esa es la mentira más grande que hay. Es una maldición generacional lo que te está pasando. Entonces, todo está consumado. La muerte de Jesucristo, ya todo está pagado. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Jesús? ¿A quién le vas a creer? ¿Sabes muchas veces por qué no alcanzamos a entender las palabras de Dios o por qué creemos en otras personas? Porque no estudiamos la Biblia, hermanos. ¿Quieres saber todo lo que hay aquí en el mundo? Lo que te pasa, lo que puede pasar. Ve a la Biblia, hermanos. ¿Y sabes cómo te engañan, hermanos? Que en esas maldiciones generacionales te dicen: si no oro por ti y si no clamo por ti, no se te va a salir el chanclas. Cuando tú te bautizas, oigan bien, hermanos, cuando te bautizas y sales del bautismo, ¿qué pasa, hermanos? Reciben la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Reciben la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo la maldición va a estar sobre ti, hermanos? Si dentro de ti está el Espíritu Santo. Todo está consumado. Jesucristo derramó su sangre por mí. Ahora soy bautizado, soy creyente. Dentro de mí está el Espíritu Santo. Y todavía sigo maldito. Eres nueva criatura. Entonces, ¿cómo puede decir que todavía arrastras maldición? Pues exactamente, es mentira. Mentira, y lo voy a decir así, de muchos pastores que siguen usando: yo ato y desato. Y lo voy a decir otra vez. ¿Cómo puedes atar y desatar? ¿Tienes poder, autoridad? Sí, porque dijo el Señor: te doy autoridad que ahuyentes serpientes y escorpiones, ¿verdad? Pero le está diciendo el Espíritu Santo, no a ti. Y tú no puedes atar ni desatar.
Porque ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Fue mandada por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué dices Dios castiga? Sí. Sí. Dios. El que castiga se llama Jesucristo. Él te va a castigar. Dice que Él es el juez perfecto, ¿verdad? Y entonces si Jesucristo es el que te está dando, por decir, te está disciplinando, yo voy a decir, yo ato, yo desato. ¿Contra quién estás peleando? Contra Jesucristo, hermanos. ¿Se fijan que estábamos en una falsa doctrina donde las maldiciones no existen? Jesucristo quiere bendecirte, hermano. Tradiciones pastorales no queremos aquí, no lo que diga el pastor y lo que cree el pastor. Las maldiciones se acabaron cuando vino Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos malditos, separados de Dios. Cuando llegó Jesucristo a dar su vida, a llevarte el Evangelio, ¿qué pasó? Y cuando se subió en la cruz, ¿qué pasó? Y cuando está ascendido en el cielo, ¿qué pasó? Lo que hizo Jesucristo fue nulo. No hay maldiciones generacionales. Hermano, pero la maldición del diabetes y de la hipertensión, yo te quiero decir una cosa, hermano. Muchas veces no son maldiciones generacionales, aquí son herencias ¿qué? Genéticas. ¿Se fijaron las dos cosas, hermano? No, es que me heredó mi papá, sí, por herencia genética, no maldiciones generacionales. Hermano, pero la palabra de Dios más adelante dice que en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 20, ahorita lo vamos a leer, que dice que visitará hasta la tercera y cuarta generación. El Señor aquí te está hablando de idolatría, hermano. ¿O no es así? Amén. Y aquí nunca te habló de tradiciones generacionales y que tu familia y que la familia de este y la familia de esta siempre van a estar endemoniados. A eso vino Jesucristo, a corregir lo que muchos intérpretes de la palabra de Dios no pueden interpretar, o lo pueden interpretar, pero lo sacaron a su conveniencia. Yo oro por ti, pero te cobro tanto. Yo hago esto y te cobro tanto. Ese es el problema más grande de los grandes saqueadores, hermano. Por eso tú debes de estar en la palabra de Dios. Tal vez esto le va a molestar a muchas personas, pero yo aquí debo de abrirte los ojos. Así como Jesucristo me los abre a mí, yo tengo que decirte la verdad, hermanos, hasta el día de hoy. Amén. Nos quedamos en el 20. Y fíjate lo que dice aquí. El alma que ¿qué? El alma que pecare, ¿esa qué? Entonces, quiere decir que cada quien va a tener un juicio, ¿verdad, hermanos? ¿O va a ser en toda tu familia? Cada quien va a dar cuentas del comportamiento de cada uno. Entonces, ¿sí hay maldición generacional? Esto lo dice la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, muchos se van a molestar, pero tienes que ir a la palabra. Y luego dice el 20, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. El hijo, ¿no qué? No llevará el pecado del padre. Y luego dice, ni el padre llevará ¿qué? El pecado del hijo. Y luego dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será ¿qué? Sobre él. Entonces todas aquellas personas que predicaron este evangelio mal, ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando tú oigas esta doctrina, ¿qué vas a decir? ¿El hermano me mintió o el hermano me dijo la verdad? Y hay una palabra, si tú vas, hermano, al libro vamos a ir al libro de Jeremías 31. Y nomás lo vamos a leer.
31, 29 al 34. Y Jeremías le volvió a decir lo mismo, hermanos. Pero ¿sabes qué? Esta generación, si no les inculcamos a nuestros hijos la verdad, cuando tus hijos estén grandes, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir, es que mi papá era así y yo soy así. No hay tradiciones generacionales, hermanos. No hay. ¿Ya lo tienen, hermanos? Jeremías 31, del 29 al 34. Este tema, hermanos, es bien amplio, es un tema que debaten muchos hermanos, pero hoy todavía con otro capítulo, el versículo, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo el día de hoy. Y que cuando tú oigas a esos pastores que te están engañando, le puedes decir, están mintiendo, porque hasta el día de hoy nadie te debe de mentir, hermano. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice, hermano. Arriba dice un nuevo pacto, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los ¿qué? Los dientes de los hijos no tienen ¿qué? La dentera. ¿Qué es la dentera, hermanos? Ya supimos, ¿verdad? Lo malo o el malestar que le queda, ¿verdad? Dice, sino que cada cual morirá, ¿por qué? Por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán ¿qué? Dentera. Todo aquel que haga lo malo, a esto se dice aquí, ese tendrá el juicio. Amén. Y dice el 31, he aquí que vienen días de Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de ¿qué? Y con la casa de ¿qué? Y dice el 32, no como el pacto que hice con sus ¿qué? Con sus padres el día que tomé en sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjate lo que dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos su Dios, y ellos se me serán por pueblo. Y no enseñarán más, oigan bien, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. El Señor aquí nos habla, hermanos, y si tú lo lees paso a paso, hermano, te darás cuenta que les decía y les mandaba a esos profetas, ¿para qué? Para que se arrepintieran y que les dijeran ya no más esos dichos, hermana, hija, porque yo soy malo, tú vas a recibir lo malo. No, la persona que se arrepienta hasta el día de hoy, el nuevo pacto es Jesucristo. El que se arrepienta el día de hoy, hermanos, el que se arrepienta el día de hoy, ¿qué va a pasar? Va a tener salvación y va a tener un juicio justo. Pero yo te digo, si tú estás en Cristo, te arrepientes, ¿tú crees que Dios te va a enjuiciar? No lo va a hacer. Los pecados que si te arrepientes el día de hoy, los pecados que queden en este día, cuando tú levantes la mano y te declares pecador y declares que Jesucristo es tu Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Quedarán sepultados, ¿sí? Y no vamos a hacer de que los pecados que se quitaron de Él se los va a pasar a Él. No, hermano, dice que todos los pecados quedarán en el fondo de la mar. Y jamás se acordará, está diciendo que jamás se acordará, porque hoy el nuevo pacto queda en tu corazón, y ese corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Es decir, tatúatelo en tu corazón, que el Espíritu Santo sea el que te instruya, hermano. Amén. Y yo te voy a dar un último versículo, hermano, de la Biblia, ¿sí? Deuteronomio, me voy a poner aquí, Éxodo 25, con eso te lo voy a decir. Éxodo 25, te lo voy a tener que explicar, hermano.
aquí se habla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Amén. Éxodo 25. ¿Ya lo tienen? Allá atrás, si no les ayudan. Y con esto es con lo que te atacan a ti, hermanos. En Éxodo 25, ahí te atacan todos. Y fíjate lo que dice, pero vamos a leer literal. Y te vas a dar cuenta que por mucho tiempo ellos también están equivocados. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, no te ¿qué? Inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Porque qué? Porque yo, Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación, de los que me aborrecen. Y entonces puede decir, hermano, si lo visitó en la segunda, tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, entonces sí hay maldición generacional. Pero si tú abres la mente, y lo vamos a leer paso a paso, yo te voy a demostrar a qué está hablando y a quién le está hablando, hermanos. Amén. Fíjate lo que dice, no te inclinarás a ellas. ¿A quién les estaban hablando? A las imágenes. Ni las honrarás, porque yo soy quien, Jehová tu Dios, es fuerte, celoso, y aquí viene lo bueno, dice que visito, que veo, que visito, ¿y de qué estamos hablando? De imágenes, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen. ¿De qué estábamos hablando? Los que aborrecen al Señor son los idólatras. Los que aborrecen al Señor son los idólatras, exactamente, hermano. Y entonces ahí no hay maldición generacional, ¿verdad que no? No, es un pecado de más. Entonces aquí ellos tratan de decir, ¿ves? Los visitó. Y quiere decir, si nosotros, tú eres el padre y eres idólatra, pero después van con tu hijo, sí, pero va a ver que él quiere cambiarte. Dice, visito, que veo. No te dijo que te voy a dejar la transgresión de tu hijo o la transgresión de tu padre, ¿verdad que no? Y de aquí tuercen el evangelio, hermanos. Y de aquí se agarran que sí, las maldiciones generacionales. Entonces es donde tú debes de decirle, entonces, ¿por qué Jesucristo dijo, todo está consumado? ¿Por qué derramó la sangre? ¿Y por qué te dijo en Jeremías que había un nuevo pacto, hermano? ¿Y ese pacto cuál era? El de Jesucristo, hermano. El que te iba a redimir, el que iba a cambiar todo esto. Por eso, hermanos, es importante estudiar la hermenéutica, la aplicación correcta de la palabra de Dios. Un texto te saca de contexto y con esto te atacan. Ve al Éxodo 25, pero sí, ¿por qué no lees el 6? ¿Por qué no leen el 6? Fíjate lo que dice. ¿Y hago qué? Misericordia, millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Fíjese, hermanos, por eso te dejan en el 5. Y como nosotros a veces somos flojos para leer, lo que diga el pastor está bien. No, hermano, pon a trabajar a tu pastor. Y luego fíjate lo que dice el 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí se sigue la cadena, hermano. Esos pastores que te dicen tradiciones generacionales están tomando el nombre de Dios en vano, hermano. ¿Y qué crees que les va a pasar? ¿Van a tener un buen juicio? Yo te aseguro que sí van a tener un buen juicio. Por engañar a las personas, hermano. Pero muchas veces también es problema de nosotros, hermano. El problema de nosotros, ¿sabes cuál es, hermano? Que no ponemos a trabajar a nuestros pastores. Más.
o ni modo, hasta donde le demos. Pero también cuando nosotros te pedamos, te pidan cuentas de que me respondas, de ver qué has aprendido, ahí voy a saber si es cierto que has puesto atención. Porque esto de las maldiciones generacionales, hermano, me siento mal. Es que tu papá es pecador y tu mamá también, por eso estás así. ¿Y qué les debes de contestar, hermano? No existe la maldición. No existen las maldiciones generacionales. Si yo así quiero vivir, ese es tu problema. El Señor no quiere que vivan mal. Si nosotros estamos mal, hermanos, es porque nosotros no queremos superarnos. Y esa es la verdad de la verdad, hermano. Y cuando te digan, hermano, cuando te digan, hermano, mi papá me heredó por la maldición generacional de diabetes o la hipertensión, tú le vas a decir, y apúntalo, es una herencia, ¿qué? Genética. Es por genética, hermano. No porque Dios te haya mandado esa maldad. Y es a veces la mala alimentación, las malas costumbres que tenemos nosotros. Y nosotros siempre queremos, ¿qué? Culpar a Dios. Y con esto voy a terminar, hermanos. ¿Con qué te quedas hoy en este día? ¿Hay maldiciones generacionales? No, hermanos. Y cuando te digan que lo que tienes es por maldición generacional, puede ser por tradicionalismo nomás, hermano.